Bienvenida y bienvenido a la primera sesión de la Unidad 1. En esta sesión trataremos sobre el desafío de enseñar y aprender a través de la educación híbrida. Retomemos algunos aspectos del caso retador. Lee y analiza. Además, a fines del 2021 va a ser un escenario marcado por la semipresencialidad, razón por la cual Alejandro se pregunta cómo introducir o desarrollar el aprendizaje híbrido. Preocupado por la incorporación de la educación híbrida en el 2022, Alejandro se pregunta, ¿de qué manera se complementa lo presencial con lo virtual? ¿Cómo puede la educación híbrida contribuir al desarrollo de competencias de mis estudiantes? ¿Qué estrategias y herramientas puedo incorporar en la planificación de experiencias de aprendizaje en la educación híbrida? Te invitamos a desarrollar las siguientes actividades. A continuación, te invitamos a indagar diferentes fuentes de información de acuerdo con la situación presentada. 1.1. La educación híbrida y condiciones para su implementación. 1.2. La educación híbrida y el desarrollo de competencias. 1.3. Estrategias para la implementación de la educación híbrida. 1.4. Las herramientas digitales para el desarrollo de la educación híbrida. La educación híbrida y condiciones para su implementación. ¿Qué es la educación híbrida? La educación híbrida es una educación mediada por las tecnologías digitales y basada en el aprovechamiento de multimodalidades. Es una enseñanza centrada en una combinatoria de modalidades virtuales de aprendizaje, tanto sincrónica como asincrónica. En el caso de la educación sincrónica, se mantiene en una enseñanza sincrónica virtual y actividades en laboratorios digitales presenciales o en red para la adquisición de competencias. En el caso de la educación asincrónica de tipo virtual, se puede apoyar tanto en plataformas LMS, solo de uso de recursos, de actividades prácticas o incluso con presencia y trabajo de tutores, como en plataformas de MOOC sin presencia tutorial. En Education for Global Development, blog del Banco Mundial, en el contexto de la pandemia sanitaria, un equipo de especialistas de innovación educativa, incluyendo un peruano, Alberto Muñoz Nájar, elaboran un resumen sobre lo que implica la educación híbrida y cuáles son las condiciones para su implementación. Resumen del artículo. El artículo categoriza el aprendizaje híbrido como cualquier combinación de aprendizaje presencial y remoto, y señala que ha sido empleado especialmente con la introducción de las tecnologías digitales. Además, presenta ejemplos de experiencias de países, así como los factores habilitantes que deben ser considerados para su implementación efectiva. Son 3 las características que identifican al aprendizaje híbrido: tiempo, cuándo, espacio, dónde e interacción, cómo. Existe una variedad de combinaciones de aprendizaje híbrido con distintos grados: lo sincrónico versus lo asincrónico, lo multidireccional versus lo bidireccional, y la alta participación versus la participación limitada. El caso de Perú se presenta como un ejemplo de alto grado asincrónico, remoto, bidireccional y de alta participación. La mayoría de nuestras experiencias de aprendizaje incorporan lo híbrido, aunque es difícil comparar su costo-efectividad. Al planificar y evaluar diferentes formas de aprendizaje híbrido se debe tener en cuenta uso eficaz del tiempo, habilidades básicas para el aprendizaje híbrido, nivel de apoyo que reciben las y los estudiantes, habilidades básicas para la enseñanza híbrida, adaptación del contenido, coherencia pedagógica, selección de las herramientas tecnológicas. Por su parte,
David Cordero, miembro del equipo de educación a distancia de la Universidad Ruiz de Montoya, sugiere, en un artículo publicado en el Diario El Peruano, los aspectos que se han de tomar en cuenta para implementar un modelo educativo híbrido. Te recomendamos leerlo. Síntesis del artículo. La integración de un modelo educativo híbrido basado en el desarrollo de competencias de las y los estudiantes con necesidades y perspectivas muy diversas será el rumbo que se trace la educación en un escenario post-pandemia. Plantea un desafío para que cada estudiante se sienta visto como aprendiz individual dentro de una comunidad de aprendizaje, a la par de atenuar la brecha de acceso a la conectividad y a los dispositivos. El autor identifica 3 grupos de estudiantes: los que asisten a clases presenciales, los que se conectan de forma remota y los que visualizan grabaciones de clase de forma asincrónica. Para ello, tenemos diferentes estrategias didácticas, como el estudio de casos, el trabajo en grupos, el juego de roles, los debates, el torbellino de ideas, el argumento y la refutación. En la pospandemia debemos implementar un modelo híbrido con acompañamiento y comunidades virtuales de aprendizaje colaborativo entre las y los estudiantes. La educación híbrida y el desarrollo de competencias. Como parte de la iniciativa Conectados, el Ministerio de Educación presentó el webinar La educación híbrida, la educación post-pandemia y las competencias de nuestros estudiantes en un modelo nuevo de educación, a cargo de la experta mexicana Rosa María Moreno, doctora en educación. Puedes verlo en el siguiente video. Enfocado en desarrollar competencias de tus estudiantes, usuarios de tabletas, en momentos en que están expuestos a la emergencia sanitaria, debes decidir sobre aquellas competencias en las que priorizarás la modalidad presencial, de aquellas en las que privilegiarás lo sincrónico o lo asincrónico, además de identificar espacios en los que debe primar lo colaborativo y la participación bidireccional o multidireccional. El gráfico que sigue muestra 4 de las competencias priorizadas por un docente y las distintas características de la modalidad híbrida, entre las cuales selecciona una para cada competencia según el grado en la que se aplique. Estrategias para la implementación de la educación híbrida. Te invitamos a ver la siguiente entrevista con el Dr. Raúl Santiago, catedrático de la Universidad de La Rioja y experto en modelos y estrategias de aula invertida, en un webinar organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú en 2020. Por su parte, la organización Aprendo en Casa, coordinada por la Oficina Regional de la Universidad de Harvard, comparte 10 lecciones y reflexiones extraídas a partir del nuevo escenario educativo, que llevan por título Educación en tiempos híbridos, lo que sabemos que funciona. Resumen del artículo. Las 10 lecciones aprendidas, de las cuales se desprenden estrategias a implementar para la educación híbrida que Aprendo en Casa comparte junto con un grupo de expertos internacionales, son las siguientes. 1. La escuela sí puede cambiar. 2. Aunque suene contradictorio, estamos frente a una oportunidad. 3. Tecnologías más docentes, dupla inseparable. 4. Colaboración entre docentes, ahora más que nunca. 5. Ninguna tecnología es perfecta, lo importante es cómo la usamos. 6. En educación no hay talla única. 7. Con o sin pandemia, tenemos las mismas metas y desafíos. 8. Educación online versus educación presencial. 9. Cambios que llegaron para quedarse. 10. Un futuro híbrido. Revisemos otras estrategias para la implementación de la educación híbrida. David Cordero,
miembro del equipo de educación a distancia de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, a través del diario oficial El Peruano, escribe un artículo hacia un modelo educativo híbrido. Ahora bien, como docentes nos preguntamos, ¿cómo creamos un modelo de enseñanza híbrido inclusivo y atractivo, tanto durante como posterior a la clase, que permita a los estudiantes compartir abiertamente sus puntos de vista, experiencias, intercambiar saberes y generar conjuntamente nuevos conocimientos? Al abordar esta interrogante, es justo y necesario centrarnos en un escenario de un modelo de enseñanza híbrido que incluye 3 grupos de estudiantes: los que asisten a clases de manera presencial, los que se conectan a clases de forma remota y los que visualizan las grabaciones de clase de forma asincrónica. Para ello, tenemos diferentes estrategias didácticas como el estudio de casos, el juego de rol. El docente presenta una situación problemática como un guión de cine y distribuye los roles entre los estudiantes, buscando generar diferentes puntos de vista y alternativas de solución ante el problema. Los debates, el torbellino de ideas, el argumento y la refutación. En la educación post-pandemia será sumamente beneficioso un modelo educativo híbrido, que debe incluir el acompañamiento a los estudiantes en el proceso y promover la conformación de comunidades virtuales de aprendizaje activas entre los estudiantes, mediante el trabajo colaborativo. Las herramientas digitales para el desarrollo de la educación híbrida. BID y OEI proponen 10 módulos para implementar el modelo híbrido. Te invitamos a leer el documento Módulo 6, Plataforma Digital de Contenidos, hacia una educación 4.0, 10 módulos para la implementación de modelos híbridos. Resumen del fragmento. El referido módulo 6 del estudio del BID y OEI presentan un resumen sobre las herramientas digitales y sus funcionalidades. Plataforma digital. Facilita la distribución de contenido digital, promueve el desarrollo de habilidades, fortalece el vínculo entre estudiantes y docentes en educación remota y permite monitorear los aprendizajes y la retroalimentación. Se puede adaptar el material y el contenido ya existente utilizando el conocimiento actualizado en la temática, sin perder tiempo ni recursos en crear nuevas plataformas. Debe estar alineada al currículo. Plataformas que desarrollan competencias: Matemática, Matific, Khan Academy, Bettermax. Lectoescritura, Conecta Ideas, Feed the Monster y Grafogame. Repositorio. Permite centralizar el material disponible de contenidos curados y plataformas, sin generar nuevo contenido, organizándolo para la segmentación según tipo de canal de difusión: Internet, aplicaciones, radio, televisión. Audiencia: docentes, estudiantes o familias. Nivel educativo y área de conocimiento: matemática, lectura, socioemocional, etc. La segmentación permite de forma sencilla contar con el abanico de contenidos de los que se dispone y facilita el acceso y la distribución de contenidos entre los diferentes actores, buscando optimizar los contenidos existentes y el intercambio de experiencias. Plataforma de Gestión de Aprendizajes, LMS y de Comunicación. Las LMS y de Comunicación son aliados clave para el aprovechamiento de las plataformas de aprendizaje, ya que favorecen el intercambio entre estudiantes, docentes y familia. Estrategias multicanal. Permiten el acceso a contenido en los espacios de aprendizaje remoto, que no cuentan con dispositivos y/o conectividad, televisión y radio, así como las estrategias de distribución de contenido digital sin conexión.
reducen desigualdad y brechas de acceso. Ejemplos: TV educativa, Plaza Sésamo, soluciones de descarga de contenido digital mientras no tienen acceso a Internet, para contar con él en momentos sin conexión, Colibrí. Algunos tipos de herramientas tecnológicas que puedes aplicar en sesiones sincrónicas y o asincrónicas para una práctica personalizada y diferenciada son: A continuación, compartimos contigo algunas experiencias desarrolladas por docentes que han incorporado en sus prácticas herramientas tecnológicas que combinan el aprendizaje presencial con el remoto, y dentro de este, el aprendizaje asincrónico y el sincrónico. Caso 1. Los docentes de la institución educativa Ramón Castilla de Curahuasi sostienen, en relación con su práctica remota, que las familias tienen un rol clave en la mejora de la relación socioafectiva a partir de la revaloración de sus experiencias en el campo agrícola, desarrollando actividades como álbum de plantas, afiches, fichas técnicas, historietas, murales, planes de negocio y otras, y que culminan con una feria familiar. Caso 2. En la institución educativa Antonio Centeno Cela de Antabamba, dado el poco manejo de recursos virtuales y la baja conectividad, los chasquis pedagógicos fortalecen las competencias de convivencia y participación democrática, comunicación oral y resolución de problemas, adaptándose a los desafíos de la educación a distancia. Así, generan un ambiente de confianza que se reflejó en la mejora de aprendizajes, la socialización pertinente con los entornos virtuales y una mayor participación. Caso 3. Al concluir el séptimo ciclo, los estudiantes de secundaria de la IE Francisco Izquierdo Ríos del distrito de Morales no logran desempeños básicos en comprensión lectora, por lo que los docentes fomentaron el hábito de la lectura desde el primer año de secundaria. Recurrieron para ello a sus familiares, y ese lazo afectivo les brindó una herramienta para insertarse en el mundo de la cultura y el aprendizaje. Combinaron el libro impreso con medios tecnológicos para registrar los cuentos ya leídos y las producciones realizadas, como TV, audios y WhatsApp. A partir de la evaluación de los referentes teóricos que hemos revisado y teniendo en cuenta tu experiencia, ayudemos a Alejandro a incorporar estrategias didácticas que especifiquen si son ideales para entorno presencial, sincrónico o asincrónico, y que le permitan desarrollar de la mejor manera posible las competencias priorizadas. Te invitamos a escribir tu respuesta. En la tableta que han recibido tus estudiantes se ha incluido un conjunto de herramientas tecnológicas como plataformas, contenidos digitales y otras, y que tienes muchas ideas para aplicar desde tus conocimientos sobre la educación híbrida. Te proponemos mejorar tu práctica docente desarrollando la siguiente actividad. En la columna de la izquierda del cuadro que sigue tienes distintas competencias y, a la derecha, diferentes herramientas tecnológicas. Al medio te presentamos opciones de estrategias pedagógicas y entornos en la modalidad híbrida. Selecciona una competencia, una herramienta y una estrategia o modalidad con las cuales crearías una efectiva experiencia de aprendizaje y describe los detalles de esta. Repite esta actividad para 3 casos distintos. Reflexiona acerca de si en tu práctica docente actual
Al disponer de una tableta, herramientas tecnológicas y capacidades para aplicar la modalidad híbrida, adoptas de manera adecuada estos roles. Te invitamos a revisar las siguientes ideas fuerza. El nuevo modelo de educación híbrida no es algo intermedio entre la tecnología y lo presencial, entre máquinas y hombres, sino una dinámica virtual que podrá ser tanto presencial como a distancia, pero en entornos digitales, y que permitirá responder a nuevas demandas y accesos más flexibles. También requerirá nuevos desarrollos del trabajo educativo y de software para crear competencias en entornos digitales. En la educación post-pandemia, será sumamente beneficioso un modelo educativo híbrido, que debe incluir el acompañamiento a los estudiantes en el proceso y promover la conformación de comunidades virtuales de aprendizaje activas entre los estudiantes mediante el trabajo colaborativo. La educación híbrida expresa una articulación entre el trabajo docente y los ambientes virtuales, al tiempo de mejorar las experiencias estudiantiles y docentes y crear interacciones pedagógicas más acordes a las realidades sociales y a los desarrollos tecnológicos de Internet, programación informática, convergencia de medios y ancho de banda. La educación híbrida es la derivación de la introducción de las pedagogías informáticas en la educación presencial, de la articulación de multimodalidades educativas no fragmentadas, sino que permiten realizar trayectorias académicas entre ellas, del uso de plataformas donde las actividades presenciales se mezclan junto a una diversidad de recursos de aprendizajes que provienen de las clases, los laboratorios y de las bibliotecas y de los multimedia.